Muy buenas noches, mis hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por la bendición de estar juntos en esta noche de estudio bíblico. Sean todos bienvenidos a esta transmisión que estamos realizando a través de YouTube y les invitamos a seguir atentos en cada uno de los cultos y estudios bíblicos que estamos haciendo a través de este medio. Y para comenzar este tiempo, les invito con gozo a nuestro Dios a entonar el himno número 26 en nuestros himnarios, titulado Por la mañana yo dirijo mi alabanza. Por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido y es mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Cuando la noche se aproxima tenebrosa, en elevarle mi oración mi alma se goza. Siento su paz inagotable, dulce y grata, porque temores y ansiedad Cristo los mata. También elevo mi cantar al cielo, cuando a la tierra baja negro velo. El sol se oculta pero queda Cristo, a quien mis ojos en el sueño han visto. Brilla su lumbre bienhechora mientras duermo, pone su mano sobre mí si estoy enfermo. Me fortalece, me alienta con el sueño, pues mi Dios, mi Redentor, Él es mi dueño. Y al despertar por la mañana siento que Dios invade mi alma y pensamiento. Veo a Jesús mi Redentor amado, por mis pecados en una cruz clavado. Veo la sangre de sus manos que ha brotado, veo la sangre borbotando en un costado. Una corona con espinas en su frente, la multitud escarneciéndole insolente. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Pero qué dicha cuando al cielo sube, lleno de gloria y majestuosa nube. Y vamos a tener en estos momentos unas palabras de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, te damos las gracias por la bendición de tu compañía, porque en ningún momento nos has abandonado y estás con nosotros en el lugar en el que nos encontremos. Te pedimos por este tiempo que vamos a tener de estudio bíblico para que sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Y te pedimos por cada uno de mis hermanos, por nuestro país, por la situación que actualmente vivimos, para que seas siempre tomando el control de todo momento y de toda situación que llegare a acontecer, porque confiamos en ti, en tus promesas y en tu palabra. Gracias te damos y te lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Y vamos a entonar juntos el himno número 8 en nuestros himnarios, titulado Alabad al Gran Rey. Solemnes resuenen las voces de amor, con grande regocijo tributen loor al Rey soberano, el buen Salvador. Dignísimo es el del más alto honor. Alabad, alabad, alabad al gran Rey, adorad
omnipotente por siglos. Amén. Su amor infinito que lengua dirá, y quien sus bondades jamás sondeará. Su misericordia no puede faltar, mil himnos alaben su nombre sin par. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Inmensa la obra de Cristo en la cruz, enorme la culpa se ve por su luz. Al mundo el vino nos iluminó, y por nuestras culpas el justo murió. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. Velad, fieles todos, velad con fervor, que viene muy pronto Jesús el Señor. Con notas alegres vendrá a reinar, a su eterna gloria os ha de llevar. Alabad, alabad, alabad al gran Rey. Adorad, adorad, adoradle su grey. Es nuestro escudo, baluarte y sostén, el omnipotente por siglos. Amén. En estos momentos, mis hermanos, les invito a tener la lectura bíblica. Muy buenas noches, queridos hermanos. La lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, y voy a dar lectura a los versículos 7 hasta el 18. Segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 al 18. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales,
pero las que no se ven son eternas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Damos gracias a nuestro Dios por la lectura de su palabra. Y quiero invitarlos a entonar un hermoso himno de la vida cristiana que nos anima y nos recuerda que podemos habitar siempre al abrigo de nuestro Padre Celestial en todo momento. El himno número 154, el que habita al abrigo de Dios. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Su esperanza y castillo Jehová será, y en sus alas feliz vivirá. Yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, muy feliz ciertamente será. Dios dará con sus ángeles protección, y sus pies nunca resbalarán. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, consagrado a su voluntad, puesto en alto, saciado en su plenitud, de Jehová gozará la salud. Oh, yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. Y en estos momentos escucharemos el estudio bíblico de esta noche con el tema 3 consejos para soportar las tribulaciones. Queridos hermanos, qué bueno poder tener esta oportunidad para compartir nuevamente con ustedes este tiempo de edificación en la palabra del Señor. Hoy lunes 23 de marzo del año 2020. En medio de esta crisis que estamos viviendo, me parece sumamente oportuno acudir a la palabra para poder tomar fuerzas nuevas y tener la verdad del Señor tomando cautivo nuestro pensamiento para llevarnos a una obediencia a Cristo en medio de las circunstancias. Es importante también que nosotros comprendamos, queridos hermanos, por qué suceden todas estas cosas, de tal forma que nosotros no nos angustiemos ni nos desesperemos pensando que esto se ha salido de control. Tal vez para los hombres esto se haya salido de control, quizá para las autoridades esto se haya salido de control, pero para nuestro soberano Dios esto no se ha salido de control. Así que es necesario que nos volvamos a la palabra para tomar fuerza en nuestra mente y por supuesto en nuestro corazón para soportar los días que quedan de este tiempo de cuarentena.
Así que en esta noche quiero compartir con ustedes 3 consejos bíblicos para superar la tribulación. Y no solamente nos va a servir para lo que estamos viviendo en este tiempo, sino para toda forma de tribulación que aparezca en la vida nuestra en el futuro más cercano. Así que quiero empezar rápidamente para considerar estas 3 claves o consejos para superar estos tiempos de tribulación. En primer lugar, entendamos el propósito de las tribulaciones. Entendamos el propósito de las tribulaciones. Esto significa pues que las tribulaciones tienen propósito, tienen razón de ser. No es que esto se salió de control, no significa que esto se le escapó de las manos al Señor. Por supuesto que no. Cuando decimos que debemos entender el propósito, nos estamos refiriendo a poder desde nuestro pensamiento fundado en la palabra del Señor, tener una idea clara de qué es lo que está sucediendo y por qué está sucediendo. La palabra del Señor nos instruye y nos deja ver que en la vida cristiana nosotros vamos a tener momentos de tribulación, momentos de prueba. Creer lo contrario es un error. De allí que hay falsas doctrinas, falsos maestros que están enseñando que la iglesia no tiene que pasar por enfermedades, que nosotros podemos declarar y decretar que no vamos a padecer esto. Pero si nosotros hacemos un recorrido histórico desde los días de nuestro Señor Jesucristo hasta el presente, la iglesia siempre ha sufrido persecución, la iglesia también ha estado padeciendo de enfermedades y de circunstancias que no necesariamente son agradables. Así que pretender que los creyentes no pasamos por tribulaciones, eso es algo muy equivocado. Así que veamos los propósitos de cada tribulación que nosotros tenemos. En primer lugar, hay 3 cosas que rápidamente quiero mencionar. En primer lugar, forjar nuestro espíritu. Forjar nuestro espíritu. Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 7. Leo rápidamente lo que dice la palabra del Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, fíjese, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Lo primero que encontramos aquí es que nosotros los creyentes tenemos reservada una herencia, para empezar, el privilegio de la resurrección con Cristo Jesús. En segundo lugar, una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que está reservada para nosotros. Así que debemos entender que la grandeza, la gloria del creyente no está aquí en esta tierra. Quitémonos esa idea de la cabeza, porque si ese es el propósito de nuestro caminar en Cristo, estar buscando una gloria temporal, somos los más dignos de conmiseración. ¿Por qué razón? Porque todo lo terrenal es temporal, es pasajero y está sujeto a corrupción y está sujeto a pérdida también. ¿Cuántas personas que han acumulado muchas riquezas últimamente en estos días están experimentando fuertes pérdidas? Pero la herencia que nosotros tenemos en los cielos es incontaminada, es incorruptible, es inmarcesible, que significa que nunca deja de ser, siempre va a estar allí, porque está asegurada en el reino de los cielos. Primero, eso es lo que la Biblia nos dice que nosotros los creyentes tenemos en Cristo Jesús. Pero esto no nos exime de que nosotros pasemos por diversas pruebas, en lo cual dice aquí nosotros debemos, si es que es necesario, ser afligidos en diversas pruebas. Si es necesario ser afligido en diversas pruebas. Y yo veo que en la vida del apóstol Pablo, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, en la vida del apóstol Pedro y los grandes hombres de Dios, hubo momentos de tribulación y de aflicción. Pretender que eso no nos alcance a nosotros, creo que nos estaría restando un peso de gloria eterna en nuestras vidas. Por eso también quisiera invitarle por un momento a considerar lo que dice Romanos capítulo 5,
Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y escucha esto, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muy bien, nosotros estamos sujetos a una herencia incontaminada, a una gloria celestial, algo maravilloso. Es necesario que seamos sometidos a diversas pruebas, tribulaciones, para que nuestra fe sea forjada, sea probada, nuestro carácter sea probado. Y como dice aquí el apóstol Pablo escribiendo en la carta a los Romanos, estas tribulaciones producen paciencia. Y una de las cosas que vamos a aprender estando encerrados en nuestras casas, porque espero que estén encerrados en sus casas, eso es lo que un creyente responsable haría. Un creyente que da buen testimonio está en su casa, y quiero que me escuchen bien. Eso es lo que la palabra del Señor dispone para nosotros, porque debemos estar sujetos a nuestras autoridades. Así que en medio de esta tribulación, encerrados en casa, una de las cosas que vamos a forjar es la paciencia en nuestras vidas. La paciencia también trae prueba, y la prueba trae esperanza. ¿A qué se refiere esto? Nuestra gloria no es terrenal. Todo aquel que busca gloria terrenal se está perdiendo de lo más excelente, la gloria celestial. Lo nuestro no está aquí en esta tierra, está en el reino de los cielos. Así que nosotros dejemos de pensar en los placeres, en el bienestar. Pensemos en lo que es duradero, pensemos en lo que es eterno, no en lo que se acaba aquí en esta tierra, sino en aquello que tiene poder de trascender en el tiempo. Pero es necesario que nosotros pasemos por pruebas, y una evidencia de eso en Apocalipsis capítulo 2 nos dice en el versículo 10, cuando el Señor manda el mensaje a las 7 iglesias de Asia, dice en el versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. Y quisiera que prestemos atención a cada palabra de este versículo. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. No estamos nosotros pasando por ese tipo de tribulación. Pero miren, esto era lo que le esperaba a la iglesia de Esmirna, una iglesia muy agradable, muy bonita en cuanto a la referencia que encontramos aquí. Así que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. El propósito de la tribulación es forjar nuestro carácter, nuestro espíritu, para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Porque en medio de la tribulación a veces la duda nos asalta y nos hacemos un montón de preguntas con respecto a lo que estamos experimentando, a lo que estamos percibiendo con nuestros sentidos. Nos preguntamos por qué Dios nos está pasando esto. Y es más, si uno de nosotros está enfermo, nos sentimos todavía mucho más apretados en cuanto a estas preguntas que cuestionan nuestra confianza en el Señor. Pero quiero decirle, esto es normal. Por favor, entiéndame. Es necesario que esa fe preciosa, mi amado hermano, mi querida hermana, esta fe preciosa que usted tiene, es necesario que sea probada. Porque una vez que sea probada por el fuego de la tribulación, resultará mucho más hermosa y más valiosa y más preciosa que el oro. Así que bendito sea el Señor por esta experiencia que estamos viviendo, por esta tribulación que no creo que sea solamente un asunto del país, un asunto de la ciudad. Creo que ha tocado la puerta de algunos de nosotros. Y esto debería hacernos reflexionar mucho y encarar las cosas de esta manera. No pensar que el asunto se nos está yendo de las manos, que se le escapó al Estado, que se le escapó a las autoridades sanitarias o que se le escapó a Dios. Esto no se le escapó a Dios nunca. El propósito del Señor en medio de esta tribulación es que su fe y mi fe sea puesta a prueba. Y por supuesto, una vez que esto pase, nuestra fe resultará mucho más valiosa que el oro. Bendito sea el Señor por eso. Así que arriba su ánimo. No se deje derribar por dudas o por preguntas o por cuestionamientos. Usted entienda esto. Mi Señor me ama y Él está permitiendo esto para que mi fe sea forjada, mi carácter sea forjado, mi espíritu sea forjado. Termina diciendo Apocalipsis 2:10, lo único que el Señor espera de nosotros en este tiempo es que seamos fieles hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. También el propósito es que nos acerquemos mucho más a Dios.
Hay un libro interesante que se llama Acercándose cada vez más a Dios, que es escrito por el doctor Erwin Lutzer, pastor de una iglesia en Estados Unidos, y es un tema interesante que tiene que ver con la narración de la vida de Moisés, y se los recomiendo. Ahora que tenemos bastante tiempo pueden bajarlo y leerlo. Pero el propósito de estas pruebas y tribulaciones es que nosotros nos volvamos al Señor, porque tal vez nosotros no tenemos otro recurso, se nos está acabando el dinero, estamos asustados porque algunos tal vez tenemos síntomas y eso nos hace pensar que el asunto se nos está escapando de las manos. No, esto debe hacernos volver a Dios. ¿Te sientes mal? Busca a Dios en oración. Dobla tus rodillas. Dice el Salmo 46, versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. No temeremos, aunque la tierra sea removida. Mi Señor es mi amparo y mi fortaleza. Por favor, cambia tu forma de pensar. Esto no tiene control sobre nosotros. Dios tiene control sobre nuestras vidas. Entonces, no permitas que el temor se adueñe de tus pensamientos. Deja que la palabra de Dios se adueñe de tus pensamientos y empieza a pensar en torno a la palabra. No temeré, el Señor está conmigo. El alfa y el omega, el primero y el último, está conmigo ahora y aún después de que todas estas cosas pasen. Así que no temeremos. Él es nuestra confianza. Acerquémonos confiadamente ante su trono de gracia para recibir el socorro que necesitan nuestras almas. Un texto más en Salmos, capítulo 34. Salmos 34, miren lo que dice la Escritura en medio de la tribulación. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Es angustia lo que estás experimentando? Si es angustia, si es ansiedad, si es tribulación, si no sabes qué hacer, si es miedo lo que siente tu corazón, pues dice la Escritura, este pobre clamó y le oyó Jehová. Quiero que sepas que en el momento en que tú cierres tus ojos y levantes tu oración al Señor, el oído del Señor estará atento a tu clamor. Ten paciencia. Así que el Señor nos libra de todas nuestras angustias y de todas nuestras tribulaciones. Salmo 25. No hay nada más precioso que refrescar nuestro pensamiento en estos días con la bendita palabra del Señor. Salmo 25, versículos 15 al 20 dice, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Quién es el que tiene poder para librarnos de estas cosas, sacarnos victoriosos de todas estas cosas? Es el Señor. Y miren qué linda oración. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado. Qué hermoso salmo, el Salmo 25, versículo 20, termina diciendo, guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado porque en ti confié. El propósito de las pruebas es que nos volvamos al Señor. Cuando todo está bien, nosotros nos confiamos en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestras capacidades y en nuestras posesiones. Solemos decir que nosotros podemos arreglar las cosas por nuestros propios medios. Por otro lado, cuando nosotros tenemos suficiente dinero, no tenemos necesidad de doblar rodillas delante del Señor, porque si tenemos hambre, metemos la mano al bolsillo, sacamos la tarjeta y tenemos lo que nosotros necesitamos. Si se trata de salud, igualmente, pero en el momento que estamos viviendo, este momento que estamos viviendo, puedes tener mucho dinero, pero a esta hora de la noche nadie puede salir a comprar alimentos. A esta hora de la noche no puedes salir a comprar medicina. ¿Sabes lo que te queda? Te queda Cristo. Te queda lo más grande, lo más precioso, lo maravilloso. Te queda el Señor Jesucristo. Así que acerquémonos más a Dios en este tiempo de pruebas, en este tiempo de angustias. Y también el propósito de las tribulaciones es que recordemos que nuestro reposo no está aquí en esta tierra. Esto no es para nosotros.
Encontrar reposo aquí en esta tierra es algo temporal, es algo que viene y va, así que lo que deberíamos nosotros más bien hacer es fijar nuestros ojos en el Señor Jesucristo. Abramos nuestras Biblias un momento en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 y 7, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Bueno, mire usted esto tan maravilloso. Ustedes que son atribulados recibirán reposo cuando se manifieste Cristo Jesús desde el cielo con sus ángeles. Así que el reposo para nosotros no. Hay momentos de quietud, hay momentos de sosiego, pero también hay momentos de conflicto, hay momentos de escaramuzas, hay momentos también de tribulación, momentos de prueba. Lo que el Señor quiere que nosotros hagamos en medio de esta tribulación es que nuestra mirada esté puesta no en lo terrenal, no en lo temporal, no en lo que va a pasar de aquí a 15 días o 20 días, porque ¿sabe una cosa? Lo que más me preocupa de esto no es lo que estamos viviendo ahora, sino lo que va a venir después. Me temo que suceda lo mismo que pasó con el pueblo de Egipto después de que experimentaron las tribulaciones que venían con las plagas. Cada vez que pasaba una plaga, el corazón de Faraón y de su pueblo se endurecía. Me temo que después de esta tribulación que estamos viviendo, el corazón se endurezca. Por eso una de las cosas que debemos pensar es no qué va a pasar de aquí a 15 días o 20 días o un mes. Aquí nosotros debemos pensar es que el reposo nuestro no está aquí en esta tierra. Nuestro reposo está en el reino de los cielos, en la patria celestial. Allí descansaremos nosotros de todos nuestros trabajos y de nuestras labores, y nuestro reposo será eterno junto con el Señor. Ese es el reposo que debemos nosotros anhelar, y hay una garantía de ese reposo aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 1 y 2. Dice la Escritura para nosotros en esta noche: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el reposo que debe apuntar nuestro pensamiento y nuestro corazón en estos días, el reposo que el Señor tiene preparado para con nosotros. Pero continuemos porque el tiempo es corto. En segundo lugar, el segundo consejo para superar esta tribulación es que conozcamos el carácter de las tribulaciones. ¿A qué me refiero con esto? Hay tres cosas que quiero mencionar rápidamente. En primer lugar, las tribulaciones son temporales. Las tribulaciones no son eternas, eterno es el amor de Dios para con nosotros, grábese eso en su memoria. Las tribulaciones no son eternas, son momentos en donde nuestra fe es puesta a prueba, nuestro carácter es forjado, nuestro espíritu es forjado, donde nos vemos abocados a acercarnos más a Dios y a entender que nuestro reposo no está aquí en esta tierra. Así que el carácter de estas tribulaciones es temporal. Es fuerte lo que nosotros estamos viviendo, pero quiero decirle que esto es temporal. Abramos nuestras Biblias un momento en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 4, versículos 7 en adelante, pero quisiera que abundáramos más en este capítulo 4 para tener una idea completa. Fue lo que dimos lectura hace un momento. Pablo empieza hablando de este tesoro en vaso de barro en el versículo 7, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando nosotros leemos esto, podemos entender qué es lo que está pasando en este momento. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué razón? Porque el Señor está con nosotros. Esto es temporal, esto es temporal. En estos vasos de barro que un día se van a deshacer y se van a hacer polvo, tenemos nosotros la riqueza superabundante de la gracia de Dios en el Evangelio que habita en nosotros y que nosotros transmitimos a quienes tanto lo necesitan. Y eso nos permite a nosotros mantener un equilibrio emocional e intelectual en cuanto a cómo sobrellevar estos momentos de tribulación. Podemos estar atribulados,
podemos estar en apuros, podemos estar perseguidos, podemos estar derribados, pero jamás destruidos, por una sencilla razón. El Señor mora en nosotros y con nosotros. Así que esto de aquí es temporal. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos que no teman a quienes podían dañar el cuerpo, pero no podían tocar el alma. Hay algo que no está por demás decirlo, y es que estas enfermedades podrán tocar nuestro cuerpo, minar nuestra salud y aún quitarnos la vida. Pero nuestro ser, nuestra alma le pertenece a Cristo Jesús. Así que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Así que cuando uno tiene claro estas cosas y uno ha sido sellado por el poder del Espíritu Santo, uno no tiene temor de la muerte, debe ser muy prudente, muy cuidadoso, porque eso nos manda la palabra del Señor, pero jamás permitir que estas cosas nos lleven a nosotros a un estado de miedo, de pánico, de zozobra, porque el apóstol Pablo dice, podemos estar derribados, y vaya que lo estuvo, porque él fue apedreado, pero no estamos destruidos. Apenas esto es un confinamiento al que se nos ha llamado con el propósito de que esta enfermedad no se extienda más. Pero continúo, dice la Escritura, llevando en el cuerpo siempre por toda parte la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará. Esto es lo trascendente, esto es lo valioso. Nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación es fascinante, como el apóstol Pablo a todas estas persecuciones, apedreamientos, azotes, naufragios, le llama leve tribulación momentánea. Por supuesto, habían cosas puntuales, pero cuando nosotros hacemos un recorrido en la vida del apóstol Pablo, vaya que son cosas realmente difíciles de sobrellevar. Dicen, no desmayamos. Y considera que esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando en nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que las tribulaciones son temporales. Las tribulaciones, al ser temporales, me dicen a mí que van a tener un principio y van a tener un final, y aunque ese final sea la muerte de este cuerpo, es necesario que esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible se vista de incorrupción. Así que hay un eterno peso de gloria, porque esto va a pasar. Y aun cuando esto significase la muerte, dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por tanto, no permitamos que esto nos aflija. Aún la prueba, en el caso de Jonás, capítulo 2, versículo 17, termina diciéndonos que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches antes de ser vomitado en la playa. Las pruebas tienen un principio y un final, pero si nosotros nos metemos juntamente con Jonás, podemos suponer la angustia, la desesperación que vivió Jonás allá dentro en el vientre del pez, al punto de exclamar con angustia al Señor que lo salve de esta situación. Y efectivamente eso fue algo que duró 3 días. No sé cuánto tiempo dure esto que nosotros estamos pasando como tribulación, pero tenga la seguridad que con la bendición del Señor nosotros saldremos de todo esto. En segundo lugar, las tribulaciones no son invencibles. Esto no es invencible. No podemos nosotros decir que esto fue más fuerte que nosotros, que por esa razón, por culpa de la tribulación, algunos se apartaron del Señor. Y quiero que preste atención a esto, porque una de las cosas que a mí me preocupa personalmente es que cuando una persona deja de congregarse, se enfría. Y ese es uno de mis grandes temores en mi oración al Señor, no solamente por ustedes, sino por todos aquellos creyentes que en este momento están confinados en sus casas. Yo espero que todo esto pase pronto y clamo al Señor con todo mi corazón que ninguno desfallezca ni desmaye en su fe y en su comunión con el Señor. Al contrario, que después de esto, por supuesto, salgamos mucho más enriquecidos,
que antes de entrar a esta tribulación. Quiero leer con ustedes Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 12. Miren las palabras que encontramos aquí. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que las tribulaciones y esto que estamos pasando no es que nos va a devorar, no es invencible. Nosotros tenemos victoria sobre este asunto. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo de Dios que Él nos ha dado es un espíritu de poder, de valor, es un espíritu de dominio propio que nos permite a nosotros sobreponernos frente a las circunstancias que estamos viviendo. Así que bienaventurados cuando nosotros hayamos vencido, soportado, pasado por estas pruebas. Y recuerde las palabras de Pablo. Nosotros jamás vamos a ser sometidos a una prueba que no sea humana, a una tribulación que no sea humana, porque fiel es el Señor, porque así como está la tentación también está la salida, así como está la prueba, la tribulación también está la salida, y una de esas salidas es el hecho de doblar nuestras rodillas delante del Señor y tener tiempos donde nuestro ser se aquiete en Él. Leamos algo más en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy, versículo 6. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Se imagina lo que es esto? El apóstol Pablo está terminando sus días, su tarea apostólica en esta tierra, y considera haber peleado la buena batalla. Y esto trae a nuestra mente muchísimas cosas, ¿no? Pablo perseguido por los judíos, Pablo perseguido por los gentiles, falsos maestros, naufragios, desvelos, ayunos. Y todas estas cosas me hacen pensar en lo difícil que fue el ministerio del apóstol Pablo. Y al final de sus días, de una manera tan hermosa, el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he ganado la fe. Esto me dice a mí que las cosas difíciles de esta tierra, de este peregrinaje con Cristo Jesús, son temporales, no son eternos. Eterno todo aquello que viene después de que nuestros ojos se cierren por última vez y se vuelvan a abrir para ver al Rey de Gloria. Bendito sea el nombre de Jesús. Espero que se goce conmigo en esta noche en esto. La tercera cosa que quiero que sepamos con respecto al carácter de las tribulaciones es que están bajo el control de Dios. Bajo el control de Dios. Y quiero que saltemos un momento al Antiguo Testamento, al capítulo 7 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 7. Y podríamos nosotros abundar muchísimo más considerando la vida de Job y estos grandes hombres de Dios. Pero quisiera considerar algo que estaba revisando el día de hoy con respecto a las tribulaciones. Éxodo capítulo 7 nos habla del llamado que Dios le hace a Moisés para que se presente delante de Faraón con su hermano Aarón, como si fuese un profeta. Entre los capítulos 8 al 13 está la presentación de Moisés y Aarón delante de Faraón con aquella vara que el Señor le había dado. Y le dice que en el versículo 9 que tome la vara, que la eche delante de Faraón para que se haga culebra. Versículo 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Y de pronto podríamos nosotros pensar, se salió la cosa de las manos. Resulta que ellos también pueden hacer lo mismo, pero por favor prestemos atención a lo que dice el versículo 12. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Preste atención a esto. No es que se perdió el control, no es que el asunto se salió de las manos. Ellos pudieron imitar, pero era el poder de Dios el que estaba actuando con Moisés y con Aarón. Era el poder de Dios el que se había manifestado sobre la vara, de tal forma que la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y a continuación encontramos nosotros la descripción de las 10 plagas. Y en el capítulo 7, versículo 22, cuando estamos hablando de la plaga de la sangre, encontramos lo siguiente: y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho.
Los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. El agua se transformó en sangre, ellos hicieron lo mismo. Capítulo 8, versículo 6 y 7. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Versículo 7. Y los hechiceros hicieron lo mismo. Ya voy a explicarles por qué estoy leyendo esto. Y en el capítulo 8, versículo 18, seguimos con la misma imitación. Y los hechiceros, después de que vino la plaga de los piojos, y los hechiceros hicieron así también para sacar los piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Estas plagas que trajeron tanta desolación al pueblo de Egipto estaban en el control de las manos de Dios y no de los hechiceros. Al principio ellos pudieron imitar, pero llegó un momento en que el poder de Dios se manifiesta y se sobrepone de manera tan soberana y absoluta que ellos no pudieron imitar. Ellos no pudieron imitar lo que Dios estaba haciendo, porque Dios tenía el control de estas cosas en sus manos soberanas. Así que estas cosas están bajo el control de Dios y no fuera de su control. Y si nosotros leemos en el primer libro de Reyes, capítulo 17, acompáñame por favor con su Biblia, primer libro de Reyes, capítulo 17, empieza diciendo así: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No es que había un fenómeno del Niño, no es que hubo una sequía por la deforestación o cosa por el estilo. No habrá lluvia en estos años, sino por mi palabra. Y si nosotros vamos a el capítulo 18, encontramos esto. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y aquí nosotros podemos continuar leyendo cómo Dios hizo que volviera a llover. Así que el hambre, la sequía, todas estas cosas no escapan del poder y de la soberanía de Dios. Dios sabrá hasta cuándo todas estas cosas duran. Cuando yo entiendo esto, sé que lo que estamos pasando, en primer lugar, está en las manos del Señor. En segundo lugar, esto no nos va a vencer a nosotros espiritualmente hablando. Y en tercer lugar, esto tiene un principio y tiene un final. Así como empezó la sequía, terminó la sequía. Así como vino la primera plaga, vino la última plaga. Y entonces las cosas no quedaron fuera del control de Dios, sino dentro de su control absoluto. Termino con esto en esta noche. Confiemos en el poder de Dios, la tercera clave o el tercer consejo para pasar victorioso por estas tribulaciones. Confiemos en el poder de Dios sobre las tribulaciones. Dios se glorificó en cada una de las plagas, también ahora se glorificará en medio de esta tribulación. Si ustedes ven, en cada plaga, cuando la plaga se manifestaba, sometía, humillaba la altivez, la arrogancia de Faraón, hasta el punto que Faraón tenía que suplicarle a Moisés que ore a su Dios para que esto pasara. Entonces Dios era glorificado en medio de la soberbia, en medio de la altisonancia de este hombre que regía el pueblo de Egipto. Así que Dios se glorificará en medio de esta tribulación grande que estamos viviendo. En medio de las potencias mundiales, Dios se va a glorificar. Lo que me temo es que muchos se endurezcan al terminar esta prueba. En segundo lugar, Dios muestra su poder y santidad a través de las tribulaciones. Así que en todo esto no debemos mirar nosotros a la plaga, a la tribulación, sino a quien tiene poder para quitarla. No se enfoque en la enfermedad, sino usted va a estar atribulado, usted va a estar acongojado, usted va a estar desesperado. ¿A qué hora, Señor, pasa esto? Y yo encuentro un montón de gente en las redes sociales hablando de que esto ya se termine y cosas así. Algunos otros falsos profetas mentirosos y engañadores decretando que ya se ha terminado, y yo veo que la gente sigue muriendo. Qué fácil es desenmascarar a estos falsos apóstoles. Lo que nosotros debemos hacer es enfocarnos en el Señor. Aún cuando veamos nosotros en nuestra calle, en nuestro barrio, en el lugar donde nosotros vivimos,
que hay personas que están cayendo con esta enfermedad, nosotros mantener nuestra serenidad en el Señor. Señor, esto está en tus manos, tú tienes poder para manejar esto como tú desees. Así que Él se va a glorificar, por tanto es necesario que nosotros volvamos nuestra mirada a Él. Cuando Moisés está por cruzar el mar, él está acongojado, la gente está atribulada y el Señor le dice: ¿por qué me preguntas qué hacer? Levanta tu brazo y el mar se va a abrir. Queridos hermanos, sigamos mirando al Señor, miremoslo a Él, pongamos nuestra confianza en Él y no perdamos nosotros la calma en todo esto. Y durante la última plaga, la muerte de los primogénitos, Dios extendió su protección sobre su pueblo aquella noche. La sangre de aquel cordero pascual debía estar en el dintel de la puerta de la casa de los hebreos. Así, cuando el ángel de la muerte pasase, no entraría al hogar de los hebreos, y en esa noche en el hogar de los hebreos no murió ningún primogénito, mas en la tierra de Egipto todo primogénito, incluyendo el hijo de Faraón, murió. Dios se glorifica en medio de estas tribulaciones, en medio de estas pruebas. Dios muestra su gran poder sobre las tribulaciones. Él sabe hasta dónde esto va a llegar. En la sequía, Dios preservó la vida de Elías cuando el Señor lo manda a Elías a la cueva que estaba junto al arroyo de Querit. Le garantizaba agua y alimento a través de los cuervos. Los cuervos llegaban trayéndole pan y trayéndole carne. Y él tenía allí ese abrevadero para sustentar su vida. Y cuando eso se terminó, Dios lo mandó para ser sustentado en casa de una viuda. Dios tiene poder y Dios tiene control sobre todas estas cosas, así que Dios se glorifica en el hecho de que aun cuando nosotros como pueblo del Señor, como hijos de Dios, estemos pasando también esta tribulación, Dios proveerá. Sé que la preocupación de muchos de nosotros es cómo vamos a pagar nuestras cuentas si no hemos podido salir a trabajar, no hemos podido laborar en todo este tiempo. ¿Cómo vamos a pagar? Tranquilos, Dios proveerá. Dios guardará a su rebaño. Pongamos nuestra mirada y nuestra confianza en el Señor. Y en la vida del apóstol Pablo, en medio de las tribulaciones, Dios preservó su vida cuando lo descolgaron por una ventana, cuando procuraban matarlo, en un canasto, salvándolo del naufragio a él y a los que viajaban con él. Y aún estando sentado junto a la fogata, al ser mordido por una serpiente, el Señor lo libró. Anhelo con todo mi corazón que esta tribulación, que todos estamos sufriéndola, nos deje grandes lecciones, un tremendo aprendizaje en cuanto a la paciencia, en cuanto a la confianza en el Señor y en cuanto a poner nuestra mirada en el Señor y Salvador Jesucristo, sabiendo que este asunto no se ha salido de las manos del Señor, está en las manos del Señor y el Señor sabrá hasta cuándo y cómo esto va a pasar. Así que, queridos hermanos, en esta noche los animo con todo mi corazón a permanecer fieles al Señor, asidos de su palabra y fuertes en la confianza y en la esperanza eterna que Dios ha preparado para nosotros. Que el Señor los bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por el mensaje de su palabra. Y en estos momentos quiero invitarlos a entonar juntos el himno número 110 en nuestros himnarios titulado Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción, mi suerte cualquiera que sea diré, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no amengo a mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien
estoy bien con mi Dios. Feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. La fe tornarás en feliz realidad al irse la niebla veloz. Desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. Permítanme terminar en esta noche orando, invocando el nombre del Señor sobre cada uno de nosotros. Inclinemos nuestras cabezas y oremos. Soberano Señor y Padre nuestro, cuán bueno y maravilloso eres tú al enseñarnos que las tribulaciones están bajo tu control. Señor, y sabiendo que las tribulaciones están bajo tu control y nosotros también estamos bajo tu control, te rogamos en el nombre de Cristo que fortalezcas nuestra fe, nuestra confianza en ti y sobre todas las cosas nuestro amor por ti. Padre, en esta noche invoco tu poderoso nombre, tu todopoderoso nombre sobre el hogar de mis hermanos. Acompáñanos en este tiempo en que la iglesia está en las casas, suplicándote, Señor, que tu palabra corra y abunde en nuestro pensamiento y nuestro corazón, llenándonos de confianza y fortaleciendo nuestra fe. En tus manos estamos, Señor, y agradecemos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.